seguimos conversando, claro que sí, en nuestro programa Conversando la Noticia, correspondiente a esta jornada de viernes, llegando ya al fin de semana. Y tenemos otro invitado, otro joven que viene a dialogar con nosotros en esta oportunidad. Se trata de Diego Calderón Gajardo. Él es consejero nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana. Estudiante de Derecho, quinto año de Derecho, 24 años, en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso. Y es candidato a presidente de la Democracia Cristiana, pero de los jóvenes, de la juventud, que tienen su elección el día 26 de abril. De tal manera que le damos la más cordial bienvenida aquí a Punta Arenas a Diego Calderón. ¿Cómo estás, Diego? Buenas noches. Buenas noches. Muy bien aquí, con un poco de frío, pero es lo normal para alguien que viene de Santiago. Sin duda. A todo esto, ¿has venido otras veces a Punta Arenas? Sí, una oportunidad vine también más o menos por lo mismo. Vine a una jornada de formación que se realizó hace 2 años acá en Magallanes. Ah, muy bien. Sí. O sea que ya tienes alguna experiencia en torno al Claro, frío. harta vinculación, también con harta amistad con la gente que es de acá también. Me parece. Que Qué trabaja en el bueno. partido. Qué bueno, Diego. Ahora, yo entiendo que tú, en este minuto eres asesor legislativo del Ministerio de Secretaría General de la Presidencia. Claro, trabajo ahí a medio tiempo porque sigo estudiando Derecho en la Universidad Católica del Paraíso. Perfecto, claro. Pero me imagino yo que también debe ser una experiencia bastante enriquecedora. Claro, uno está un poco más cerca del trabajo legislativo, ve cómo se van tratando y discutiendo las reformas, entonces uno está bien informado. Claro, respecto de lo que está ocurriendo. Está viendo lo que está ocurriendo, claro. En el país en general. Así es. Lo cual es indudablemente muy bueno. Y has decidido, presentarte de candidato a presidente de la Juventud Demócrata Cristiana. Un desafío también interesante. Has estado en la directiva otras veces. No he estado en la directiva, pero sí he desempeñado. Bueno, fui encargado nacional secundario cuando era estudiante secundario. Perfecto. Encargado universitario siendo universitario y actualmente me desempeño como consejero nacional. Entonces he tenido un trabajo permanente en la juventud y eso me ha llevado a generar un equipo de trabajo que hoy en día nos permite presentar una alternativa para conducir la juventud. Me parece muy interesante también el hecho de que llegues acá a Magallanes a conversar con los jóvenes, ¿no es cierto? Digamos que votan hasta 30 años, entiendo. Así es, de los 15 a los 30 años. De los 15 a los 30 años, entonces bastante amplio. Me decías que se ha triplicado también acá lo que es la participación de la juventud. En los últimos 2 años. Y yo no sé si, porque son 5 listas, no sé si otras listas vayan a llegar acá a Magallanes, porque no es fácil, creo yo, ¿no es cierto? Entiendo que uno de los candidatos llegó acá y estuvo conversando con los camaradas también. También estuvo, pero no es fácil, evidentemente, porque igual es difícil, complica, claro. En fin, pero es también tener la posibilidad de estar en contacto con quienes son los electores. Así es. Y que los conozcan a ustedes y cuál es la idea, cuál es el planteamiento que tú le ofreces, digamos. Claro. ¿Podríamos conocer un poquito de aquello? Claro, lo que nosotros hemos estado transmitiendo en todas partes, no solamente un mensaje para los militantes de la juventud, sino también para la juventud en general, es lo que nosotros es nuestra convicción, y es que nosotros entramos a la democracia cristiana a partir de nuestra experiencia de la sociedad civil. Y porque entendíamos que una vez que habíamos concluido una etapa como dirigente secundario en mi caso, otro en otros roles, entendimos que una forma de seguir sirviendo al Chile y a las mismas ideas y a los mismos programas era ingresando a los partidos y tratando de dar la pelea desde adentro para que esas ideas fueran mayoría. Es mi caso, es el de muchos, y lo que nosotros hemos querido transmitir es esa experiencia, decir a los jóvenes que los partidos políticos son un instrumento en una época en que la política está sumamente desprestigiada, que hay una gran crisis. Nosotros reivindicamos el hecho de que no todos los políticos son iguales, como muchas veces se dice, sino que se puede hacer buena política, y la buena política se demuestra y se valora cuando hay testimonio, cuando se da testimonio de buena política. Desde luego. Y eso es lo que nosotros estamos invitando a hacer. Digamos. Así es. Me parece. Y ese es el mensaje que nosotros transmitimos, que los partidos políticos entiendan y recuerden que no son para servirse a sí mismos, no son para servir a determinados líderes, parlamentarios, alcaldes, no, los partidos son para servir a los chilenos, desde una perspectiva ideológica, una perspectiva programática, sí, claro. Pero esa es su finalidad, y cuando se pierde esa finalidad,
perdemos todo, porque los partidos políticos son esenciales para la sociedad. Evidentemente. ¿Tú ya te has reunido, te vas a reunir con los jóvenes acá en Punta Arenas? Claro, tuvimos ayer, bueno, ellos me alojan también, porque obviamente nos conocemos de antes, entonces Sí, por supuesto. tenemos un trabajo en conjunto. Y ayer tuvimos un ampliado que coincidió también porque vino el senador Jorge Pizarro a la región. Exacto. Hoy día tuvimos otro ampliado, vino otro de los candidatos a presidente adulto, que fue Rodrigo Albornoz. Ujú. Y ahora estamos esperando, pues mañana hay otra actividad, que es una jornada de formación, que es una junta de vecinos, Caupolicán, si no me equivoco, Ya. y donde vamos a reunir jóvenes para escuchar y para aprender, porque esa es la idea también, formarnos y tener herramientas para que la política que nosotros realicemos no sea una política sin contenido, sino Desde que sea luego. una política informada. Y en cuanto a los participantes, por ejemplo, en el día de ayer, un buen número de gente. O sea, ¿Quiénes? el Partido Demócrata Cristiano es muy activo en Magallanes, tiene Sí, una claro. historia muy fuerte. Me llamó mucho la atención además porque el partido está viviendo una etapa también de luto, porque acaba de perder a uno Ah, sí, claro. de sus grandes líderes. Y tuvimos la oportunidad de compartir ayer con harta gente. Y creo que la democracia cristiana aquí tiene una fuerza importante, no solamente electoral, porque tiene tanto senadores y diputados de la nueva mayoría son demócratas cristianos, Absolutamente. sino además tiene un capital un capital de liderazgo que le permite también tener mucha fuerza para enfrentar desafíos en las elecciones que se vienen. Sin duda, sin duda, claro. De luto hacías referencia, bueno, al lamentable fallecimiento del periodista, ex intendente Así Roque es, Tomás Roque Escarpa, Tomás Escarpa. hace poco tiempo atrás, que fue, bueno, una pérdida para toda la comunidad en Así realidad, es. porque un hombre transversal además, cierto, a nuestra región de Magallanes, como bien sabemos, Diego. Y hay un aspecto que a mí me llama la atención cuando me enviaron algún tipo de antecedente tuyo. Me llamó la atención un dato, fíjate, y quiero que conversemos un poquito de eso, porque tú participaste en las movilizaciones estudiantiles del año 2006-2007, no sé si eso es Así correcto, es, ¿verdad? sí. Como para llegar posteriormente a la tramitación de la Ley General de Educación. Así es. Estuviste en aquello. Estuve como me tocó justo cuando era dirigente nacional. Yo estuve estaba en tercero medio cuando fue el 2006, cuando fue la movilización grande. Entonces, después hubo una movilización más pequeña en el segundo semestre del 2006 y ahí me tocó empezar a asumir roles dirigenciales y alcancé a ser encargado nacional secundario de la que se formó ya no existe, pero se formó en ese momento que era la Asamblea Nacional de Estudiantes Secundarios. Exactamente. Y ahí me tocó, claro, después, en el verano, cuando se hace el acuerdo por la Ley General de Educación, Sí, y nos sí. tocó conversar con el gobierno y llevar las negociaciones con el gobierno en ese asunto, que lamentablemente no llegaron a buen puerto. A eso quería llegar, claro. a eso quería llegar, porque seguramente las intenciones de ustedes en dicho minuto eran justamente que la educación mejorara sustancialmente, pero no Claro. se logró, ¿verdad? Claro, o sea, Eso tú lo que aspirábamos era algo que tenía mucha relación con la Ley General de Educación, que lo sigue teniendo, porque fue los temas que cruzaron la reforma educacional del año pasado, es que nosotros entendíamos que el mercado no podía ser el eje rector de la educación. Y eso era nuestro punto fundamental. Y eso se argumentaba desde el punto de vista de que la educación es cultura, la educación está orientada al bien común, está orientada luego, no desde solamente a la formación de capacidades para acceder al mercado laboral, sino que también para tener herramientas para un buen vivir y para formar una buena comunidad. Indudablemente. Y eso pasaba por una consigna. Era una consigna porque obviamente es la forma en que uno se comunica de forma más fácil. Y era el fin al lucro de la educación. Y esa era nuestra lucha fundamental y es la lucha que nosotros poníamos sobre la mesa. Y si bien entonces el proyecto inicial del gobierno de la Ley General de Educación terminaba con el lucro, el proyecto que nació de un acuerdo con la derecha en ese entonces Sí. no lo terminaba. Y eso es lo que a nosotros nos generó mucho rechazo. Y fue un rechazo que significó un golpe tan duro que el movimiento estudiantil que después del 2011 tuviéramos que llegar a una nueva movilización para reivindicar las mismas banderas. Efectivamente. Y bueno, estamos a puertas de una reforma educacional Así es. que ha tomado en consideración, por cierto, estos temas, el fin al lucro, no más elección, claro. ¿verdad? Sí, creo que lo que ha hecho el gobierno de la presidenta Bachelet, este segundo gobierno de la presidenta Bachelet, es comprender que estas demandas ciudadanas necesitaban una respuesta. Y coincide además con otra situación, que ahora había una mayoría importante de los parlamentarios que se eligieron comprometidos con ese programa de gobierno, y por lo tanto la viabilidad de la reforma era posible. Y creo que eso es positivo porque hemos dado ya un primer paso,
que dice relación con la segregación, que dice relación con el lucro, que dice relación con la forma en que el mercado interviene en un ámbito que a nosotros no le es propio. Y ahora se vienen dos reformas este año que son muy relevantes, que son la carrera profesional docente, donde se están anunciando una reforma muy profunda para reivindicar el rol de los docentes, y por otro lado la demunicipalización, que dice relación con la administración de los colegios y cómo hoy en día nosotros nos hacemos cargo de una desigualdad brutal que se produce no solamente en un tema que ya tratamos, que es el tema entre colegios particulares subvencionados y municipales, sino una relación entre los mismos municipales, porque hay en Chile comunas ricas y comunas pobres. Y la capacidad que tienen distintas comunas, no solamente de gestión, es también de recursos, y también de capacidad humana. Y ahí es donde nosotros decimos que la municipalización no puede seguir siendo la forma en que se administran los colegios. Y ahí hay una resistencia importante de los alcaldes, y ahí va a ser necesario que los jóvenes nuevamente tengamos un rol también, como desde la sociedad también aportamos y defendemos esta reforma. Claro, y que va paulatinamente, ¿no es cierto? Porque ese es un concepto que, bueno, el gobierno... Porque es un cambio profundo, radical, exacto, y eso requiere de tomarlo con seriedad. Y yo creo que el gobierno lo ha tomado con seriedad en el sentido de ir avanzando poco a poco con la reforma y no tratar de hacer algo todo al momento, todo al lote, sino ir discutiendo las materias con los actores de forma responsable. Efectivamente, y en este sentido, bueno, a ti te parece entonces que es el camino correcto, ¿no? Claro. Muy bien. Y por otro lado, también, bueno, en este minuto, además, Diego, tú lo sabes perfectamente, están en la Cámara, en el Parlamento, quienes fueron líderes estudiantiles en su minuto. Entonces, pareciera ser que es una plataforma bastante ideal, aun cuando ahora se les ve bastante más mesurados que en otra época, ya no participando tanto de las movilizaciones, en fin, más apegados bastante al gobierno, diría yo. No sé si eso... yo creo que es un error lo que se dice hablar de una bancada estudiantil. Claro, aquí hay diputados que fueron ex dirigentes estudiantiles. Exactamente. Pertenecen a bancadas distintas, tienen posturas distintas. Claro, o sea, no es lo mismo la visión que hoy en día asume Camila Vallejo que la posición que está asumiendo Gabriel Boric. No, indudable. Son posturas muy distintas. Entonces, hablar de una bancada estudiantil es bastante impropio. Y también es impropio porque el movimiento estudiantil, y a mí me tocó ser dirigente de él, es por definición muy heterogéneo. Aquí yo salía a marchar con comunistas, con anarquistas, teníamos una lógica o una meta común. Teníamos una coincidencia en orden a que el mercado tenía que salir de la educación. Teníamos coincidencia en de que había una crisis en la educación y había que hacer reformas profundas. Teníamos muchas coincidencias en aspectos de ese tipo, pero en los aspectos prácticos, técnicos, de cómo ese principio se llevaba a la práctica, habían divergencias importantes. Y eso naturalmente nos iba a llevar a posturas distintas tarde o temprano. Indudable. Es cierto lo que dice Diego. Y bueno, de hecho, a propósito de este mismo tema, porque en este minuto es presidenta de la Comisión de Educación, Camila Vallejo. Acaba de asumir. Sí. Exacto. Entonces es un caso interesante que podría dar absoluta confianza a quienes se han movilizado a través del tiempo, pero no estoy tan seguro de aquello. Lo que pasa es que insisto en la heterogeneidad. O sea, aquí hay personas que probablemente se sientan muy interpretadas por lo que ella va a proponer o cómo ella va a liderar la comisión, y otros que no lo compartan en ningún sentido. Y eso es parte del juego. Ahora, también hay que aclarar e informar. La presidencia de las comisiones, a mí me toca estar ahí, son un cargo que tiene una figuración pública, pero eso es un cargo más bien administrativo, o sea, no ejerce un rol tan preponderante, digamos, en cómo las reformas van a ir saliendo finalmente. Exactamente. Bueno, volvamos a la elección, ¿no es cierto? Porque es importante para ti, evidentemente, manifestar y señalar tus ideas, tus planteamientos, y por qué los jóvenes de Magallanes y la democracia cristiana debieran efectivamente emitir su sufragio por Diego Calderón Gajardo el día 26 de abril. Un poco lo has esbozado, pero algún complemento en torno a este tema, Diego. O sea, yo quiero insistir en esta idea de nuestro eslogan es JDC para Chile. O sea, nosotros entendemos que nosotros estamos al servicio del país, ese es nuestro objetivo, y también hemos tomado decisiones y hemos sido muy enfáticos en señalar que hay que tener coherencia en la política, y una forma de reivindicar la política es teniendo coherencia. Y se tiene coherencia hoy en día cuando nosotros decimos que asumimos un compromiso con el gobierno de la presidenta Bachelet. Nosotros competimos una primaria, tuvimos nuestra idea, perdimos esa primaria, pero nos sumamos a respaldar a quien había ganado. Claro. Y nos sumamos con nuestra idea y nuestras visiones.
Y ese programa es un programa que a nuestro juicio es de transformaciones. Y ese programa de transformación hoy en día no necesita matices, como se ha planteado a veces desde nuestro partido por algunos personeros. Es un programa que necesita defensa, necesita que las personas, desde nuestra identidad, nosotros la impulsemos. Y eso es lo que creo que hace falta, y el compromiso nuestro, liderando la Juventud Demócrata Cristiana, es tener una postura firme, con mucha capacidad crítica, pero también no perdiendo el norte de lo que nosotros pretendemos hacer en Chile, porque somos gobierno, y es una responsabilidad importante. Nosotros creemos que muchas veces las reformas tienden a ser impopulares y pueden generar desconfianza, Claro. sobre todo cuando son muy profundas. Sin duda. Pero la gracia de un político que tiene convicciones es que las lleva adelante porque tiene convicciones y porque logra convencer al resto y no dejarse convencer necesariamente por la mayoría, por lo que dice una encuesta. Yo siempre doy el ejemplo. Soy de Buin, y en Buin uno de los puntos más fundamentales de que ha marcado su historia fue la reforma agraria. Y mi abuela siempre contaba que la reforma agraria era bien impopular. Sí, claro. Entre claro. muchos, no solamente entre los patrones, sino también muchos campesinos que no les gustaba la reforma. Bueno, acá en Magallanes claro, también. Porque significaba un cambio muy profundo. Exacto. O sea, significaba dejar de depender de una forma absoluta del patrón. Entonces, ese cambio cultural, Eduardo Frei Montalva lo llevó igual. Exactamente. Pudo ser impopular, pudo generar desconfianza, pudo generar graves o grandes problemas en su implementación, pero había la convicción de que la tierra era para el que la trabajaba, y esa convicción y ese principio, esa idea, la llevó adelante porque era su convicción de vida. Y hoy en día son pocos los que podrían cuestionar el enorme favor que le hizo la reforma agraria a Chile. Y creo que políticos como Frei Montalva se necesitan hoy en día, con convicciones, con coraje, con valor y con capacidad de entender que el rol del político no solamente ver la encuesta y ver qué hace, sino también tener convicciones, y esas convicciones ser capaz de convencer Claro. a la ciudadanía de que son lo correcto. Exacto. Es muy importante porque vuelves a tocar un tema que está un tanto olvidado, digamos, que el tema de las convicciones y los principios, que han quedado un poco en el olvido, digamos, pero a nivel transversal, políticamente transversal. Y de hecho tú lo planteaste al comenzar nuestra conversación, de que la política nacional está en una crisis bastante profunda, ¿no? Y que ha cruzado efectivamente derecha, izquierda, derecha. Claro. En fin, y hay temas, ¿cómo ves tú eso? Los temas que se han judicializado de alguna manera. Las instituciones deben funcionar, el que tiene responsabilidad debe asumir su responsabilidad, debe haber transparencia total frente a este tema. Mire, yo creo que lo que tú dices es algo obvio. O sea, las instituciones tienen que funcionar, tienen que cumplir su rol, y hay que velar también y exigir que cumplan su rol. Claro. Y eso es un rol que le corresponde a la ciudadanía. Pero a mí me preocupa que se vea este problema de la crisis de la política solamente de la perspectiva legal, solamente de la perspectiva si cometió o no cometió un delito. Sí. Yo creo que aquí hay un tema más profundo que dice relación con la ética, con cómo la ética inunda la política. Y en eso creo que muchos políticos han fallado, en entender que para que ellos actúen de forma correcta basta con que hayan cumplido el límite legal. Y no, yo creo que la gente está exigiendo un poco más de ética, un estándar un poco más alto, y que la gente asuma su responsabilidad cuando ha cometido un error. Esto lo digo a propósito de que hoy en día tenemos 2 parlamentarios, que son de la UDI, senadores, que han reconocido públicamente que cometieron irregularidades, que pidieron recursos, porque ya está comprobado, porque tenemos el conocimiento de los mails, claro. de forma ilegal. Y ellos lo reconocen, pero no asumen ninguna responsabilidad política. No solamente, no solo renuncian a sus cargos de parlamentarios, sino que además no renuncian a sus cargos de los partidos políticos, ni siquiera ese gesto. Entonces, hay un tema muy grave en esa materia, y creo que ahí depende de la capacidad de la ciudadanía de exigir un estándar más alto, y también no solamente de ética en el actuar, sino también en ejercer la responsabilidad política. Exacto. Y esto es importante porque yo creo que esta crisis puede salir de 2 maneras. Una forma buena, en que haya una conciencia de actuar con profundidad, con reflexión, de tomar medidas serias en lo ético, en dar señales importantes, pero también en lo político, de hacer cambios de lo que la gente está cansada ya de la política, también de informar, porque muchas veces hay mucha desinformación, pero por otro lado hay que tener cuidado de llegar al otro extremo. Yo creo que la crisis de la política es consecuencia también de una crisis en la sociedad, que es una crisis de confianza. Lo peor que le hace a la crisis de confianza son las generalizaciones. Hoy en día estamos en un momento en que
se escucha mucho que todos los políticos son corruptos. Claro. No vale ninguno. Y esto que es válido para la política también pasa con la iglesia, en que por un par de sacerdotes dice todos los sacerdotes son pedófilos. Claro, en general la sociedad prácticamente... Tenemos el caso, lo mismo con los abogados, yo estudio Derecho, los abogados son corruptos. También, claro. Y así vamos llegando a un punto... La generalización no es buena, claro. Llegamos a un punto en que es una sociedad de desconfianza, en que nadie confía en el vecino, nadie confía en el que está al frente, y eso es una sociedad enferma, es una sociedad en donde no se puede vivir bien, no se puede vivir tranquilo. Y yo creo que la responsabilidad de cambiar esto, de abandonar esta postura individualista, es una responsabilidad de todos. Y no pedirle a la política que haga lo imposible. Pedirnos también y asumir nosotros también qué responsabilidad nos cabe en tratar de mejorar nuestra sociedad. Y desde esa perspectiva a lo mejor tú tienes razón en el sentido que hay que involucrarse en el tema político y que la ciudadanía tiene que ser más activa, ¿no es cierto? Bueno, los jóvenes lo están demostrando. Nosotros tratamos de hacer un esfuerzo. Hoy en día, como he dicho en repetidas oportunidades, ingresar a la política es un acto revolucionario, porque no es la decisión que están tomando hoy en día los jóvenes. Exacto, claro. Al contrario, la decisión de moda hoy en día es pegarle a los políticos. Tenemos humoristas que hacen este falso humor de pegarle a los políticos como sea, injuriando, inventando, y eso es como digno de aplauso y de celebración. Y ese es el riesgo que se toma el riesgo que se cae es llegar a sociedades populistas, y eso es lo peor que le puede pasar al país, de tener liderazgos populistas que se hagan cargo de este tipo de consignas, pero que en rigor no nos permitan a nosotros avanzar en mayor justicia social, en una mejor calidad de nuestra democracia, en una mejor calidad de nuestras instituciones, que en el fondo es lo que nos está faltando. Tarea pendiente entonces. Así es, y es una tarea que depende no solamente de los que están, sino de todos. De sumar a nuevas personas que estén dispuestas a asumir el desafío de sumarse a esta lucha, que requiere mucho apoyo y de mucha voluntad. Indudablemente que sí. Bueno, nos sorprende el tiempo, estimado Diego. Claro. Ha pasado muy rápidamente, ha sido muy interesante, muy entretenido poder conversar, observar, digamos, cómo el caso tuyo y otros muchos jóvenes seguramente están involucrados en este tema político, ¿no? Claro. Y con principios, lo decías tú, con convicciones, que es una cosa que lamentablemente no está presente y que tiene que estarlo ya, porque es necesario, no hay más tiempo para esto, ¿no? Diego, así que te vaya muy bien, que tengas mucho éxito. Yo sé que hasta el domingo vas a estar por acá. Así es. ¿No? Y seguramente, bueno, los jóvenes, ahí está la cámara para que le hagas el llamado final ahí, ¿cierto? Aquí acabo de pensar de que falta bastante para el 26 de abril, pero de todas maneras, ¿no es cierto? Claro. Para que la gente se ocupe de este tema tan importante. Claro, y más allá de la elección, que es el 26 de abril, la invitación nuestra en general es a entender y a sumarse a esta idea que nosotros hemos transmitido, de que una forma de servir son las comunidades. Uno quiere que los jóvenes participen, y hay mucha participación de los jóvenes en general en las comunidades sindicales, en las comunidades deportivas, en muchas comunidades que hoy en día enriquecen a la sociedad y que nos permiten generar una sociedad más inclusiva, más integrada, que no sea una sociedad individualista. Y nosotros hemos dicho que una comunidad son los partidos políticos, y es una comunidad que requiere un esfuerzo mayor, que son a veces es una comunidad en donde hay mucho conflicto, en donde hay muchos problemas, pero es una comunidad que es la que está encargada de velar por el desarrollo de la sociedad y por velar por el bien común. Y nosotros creemos que eso hay que cuidarlo, e invitar a los jóvenes a entender y a comprender de que este es un camino, y es un camino válido para hacer un cambio en Chile que sea significativo, no solamente para la sociedad vista como un abstracto, para la patria, para el país, sino también para nuestra familia, para nuestro entorno, para nuestras comunas y para la región de Magallanes, que es donde estamos hoy en día invitados. Muy bien, pues. Muchas gracias de nuevo, Diego. Muchas gracias por la invitación. Muy gentil. Diego Calderón Gajardo, consejero nacional de la Juventud de la Democracia Cristiana, estudiante, quinto año de Derecho, asesor legislativo del Ministerio Secretaría General de la Presidencia y candidato a presidente para la Juventud de la Democracia Cristiana, que va a ocurrir esto el día 26 de abril. Ha estado con nosotros conversando aquí esta noche de viernes. Así es que nosotros le agradecemos la gentileza de su compañía, le deseamos mucho éxito, que le vaya muy bien a este joven, ¿no?, que está impulsando un cambio sustancial en la política. Nosotros nos vamos a reencontrar a contar del día lunes para seguir conversando la noticia con los protagonistas de la noticia, con las instituciones que hacen noticia, ¿verdad?, para que usted esté siempre informado. Hoy en la compañía de Leonardo Augusto Chacón, aquí en los mandos técnicos, Juan Díaz Leiva
y la producción de Ninén Gómez Villegas. Le agradecemos mucho, que descanse, buenas noches, muchas gracias.